un tema que es bastante delicado que está pasando en nuestro país, Bolivia, y bueno, sabemos que es una tendencia, sobre todo de los gobiernos socialistas, que está al igual que nuestros hermanos ecuatorianos, brasileños. Entonces, el tema que elegimos fue hablar sobre el contrabando, la informalidad, la falta de incentivos, la desconfianza, la educación incipiente, o sea, como barreras, o sea, que realmente impiden el desarrollo económico en nuestro país. Por ejemplo, el contrabando a gran escala, la histórica y enraizada informalidad de los mercados, así como la falta de incentivos a las exportaciones, o sea, la desconfianza del público en general y el incipiente nivel de educación, o sea, constituyen para nosotros 5 durísimas barreras para el crecimiento, el potenciamiento y el desarrollo de la economía en nuestro país. Por ejemplo, en nuestro país la economía ha sufrido un sustancial decrecimiento en estos últimos 10 años y lo que ha generado fundamentalmente ha sido la reducción del acceso al crédito, o sea, los bancos han adoptado políticas crediticias de países desarrollados que han originado una significativa disminución del acceso al crédito, o sea, de la mayor parte de la población económicamente activa, presentándose así paralelamente un importante incremento del índice de morosidad en las entidades financieras que inclusive han puesto en riesgo la credibilidad del sistema financiero. Además de esto, han surgido prestamistas informales, ya que los bancos no ponen trabas, o sea, existen los prestamistas informales y que están otorgando créditos en condiciones realmente, verdaderamente leoninas, como decimos acá. Luego tenemos una ley de aduanas que no ha dado los resultados esperados con el consecuente incremento del contrabando. O sea, existe un comercio informal tremendo en Bolivia, a pequeña escala, o sea, sobre todo en la frontera, ¿no? Existe una competencia desleal porque existen grandes capitales que están disfrazados en pequeños comercios, pero que manejan millones de dólares, ¿no? Y que están bajo el régimen simplificado, no pagan pocos impuestos, entonces los verdaderos empresarios están en graves problemas, ¿no? Entonces, existe un aumento sustancial del lavado de dinero debido a la falta de circulante en el sistema, una pésima administración de la cosa pública, aumento de los niveles de corrupción estatal que han originado una mayor cantidad de reclamos sectoriales, la convulsión social, la mayor tasa de desempleo y obviamente un importante incremento en el déficit de la balanza de pago y fiscal. También hay la mayor presencia de la actividad informal debido a la falta de empleo y, como decíamos anteriormente, el acceso al crédito y la falta de incentivos a los exportadores debido a la excesiva demora en la entrega de los certificados, los CDI que le llamamos a las exportaciones. Y la presencia obviamente de un dólar caro. Actualmente el dólar, existen como unos 3 tipos de cambio de los dólares en el mercado, o sea, como disimulando de querer mantener el cambio a un mismo nivel, pero sin embargo está poniéndole trabas a los exportadores, ¿no? Entonces esto le resta competitividad a nuestras empresas exportadoras, obviamente con la consecuente disminución en la recaudación de divisas, como consecuencia de que en Bolivia no se produce una devaluación, como le decía, monetaria, imagínense, desde marzo del 2008, a pesar de que el país no cuenta con las suficientes reservas. No cuenta con las suficientes reservas para afrontar una política cambiaria de estas características y que muy posiblemente traiga en el futuro inmediato consecuencias pues irreversibles, ¿no? Tal como ocurrió con Brasil, con Perú, con México y Argentina, ¿no? Cuando adoptaron políticas cambiarias que son similares a las que nosotros estamos viviendo actualmente. También existe una reducción importante de la seguridad jurídica, ¿no?
que tiene como resultado que se ahuyente la inversión extranjera en vez de atraerla, y la nacional también se está yendo hacia otros países. También hay desconfianza del público, y esto está originado por la falta de transparencia en la información financiera generada por las empresas. O sea, a raíz del tremendo contrabando que hay, la competencia desleal, existe doble contabilidad, una para el fisco, otra interna. Entonces, también tiene que ver mucho el incipiente nivel de educación, y principalmente la poquísima educación financiera, ¿no?, de la población, que esto trae consigo el desconocimiento y el temor como lastres, pues, ¿no?, para el desarrollo económico del país. Entonces, desde hace un buen tiempo atrás, unos 20 años aproximadamente, no existen incentivos por parte del Estado para promover las exportaciones, ya que tenemos grandes barreras burocráticas, ¿no?, que impiden la entrega oportuna y eficiente, como les decía, de los CDI. El dólar está bastante caro. Esto impide a los productos bolivianos poder competir en condiciones equitativas. Imagínense ustedes que le ponen trabas a los importadores, o sea, los dólares que salen del país tienen que pagar por esos dólares. Empezaron cobrándole el 3%, ahora le están por el 7%, imagínense, a las importaciones. O sea, cada vez hay tremenda informalidad, ¿no? Entonces la razón principal por la cual también existe falta de transparencia en el mercado de valores, la razón principal por la cual el mercado de valores de Bolivia aún es incipiente, es por la falta de transparencia, como les decía, que hay en la información financiera y contenida que está dentro de sus estados financieros y que emiten las diferentes empresas y entidades del país, ¿no?, tanto las grandes, las medianas y las pequeñas empresas, lo que genera, pues, la desconfianza, ¿no?, del público. Entonces todo esto a la vez origina inseguridad jurídica, desmotiva grandemente a los inversionistas nacionales y extranjeros, y también incrementa, pues, considerablemente los índices de riesgo país, ¿no? De hecho, esa falta de transparencia en la información financiera, también proporcionada por las entidades públicas y privadas, ha sido, pues, el principal factor para que el mercado de valores también no se haya podido desarrollar. Además de esto, sumado a una coyuntura social y cultural con un marcado rechazo, pues, a los cambios estructurales. Ahora, efectivamente existe también una suerte de rechazo al cambio, ¿no?, por parte de la mayoría de la población boliviana. Esto está generado básicamente por el desconocimiento de las bondades y ventajas de un mercado de valores desarrollado y fortalecido, o sea, el cual podría convertirse en la piedra fundamental, ¿no?, del crecimiento de la economía de un país como el nuestro, potencialmente viable, pero que necesita también convencerse de que es prioritario adecuarse a los cambios, ¿no?, ya sean tecnológicos, financieros, sociales y culturales, que le permitan convivir exitosamente con este mundo moderno y globalizado, lo que no va a ser nada sencillo, ¿no?, debido a que los usos y costumbres de la población se encuentran realmente profundamente arraigados. También, como todos sabemos, existen las corrientes políticas en Latinoamérica, ¿no? Es bien sabido de que en Latinoamérica existe una confrontación entre las corrientes políticas de derecha y las de izquierda, ¿no?, que hace un poco 2 años atrás la centro derecha ganó las elecciones, por ejemplo, en la República de Ecuador, con un moderado Guillermo Lasso, que al día siguiente de su gran triunfo vio mejorar en 400 puntos el nivel de riesgo país y en 10 puntos porcentuales los instrumentos financieros ecuatorianos que se negocian en las bolsas internacionales, que eso lo conocen bien nuestros hermanos, ¿no? Y también eso le causó incertidumbre, al igual que lo que sucedió en Perú, ¿no? Y ahora con Lula, que actualmente está también dentro de la misma línea como Bolivia, ¿no? O sea, ha renovado sus tendencias socialistas con los consecuentes problemas políticos y económicos. Y seguramente va a suceder también en Chile, ¿no?, que también está por la misma línea. Con la misma línea, ¿no?
Entonces, también hay la educación incipiente, que esto es un problema bastante, ¿cómo dicen?, ancestral en nuestros países, ¿no? La falta de educación es probablemente la barrera menos visible, pero a su vez la más importante, ya que es la que origina el temor, el desconocimiento y la desconfianza, ¿no? Entonces la educación es el cimiento principal del desarrollo de los pueblos, y en Bolivia realmente es una necesidad más que urgente, ¿no? Entonces, como conclusiones, decimos de que el mercado de valores por sí solo no va a operar, ¿no?, como está actualmente. O sea, se va a necesitar de la participación del Estado, del empresariado en su conjunto, de los colegios, de las cámaras de profesionales y de la población en general. Y el gobierno boliviano obviamente tiene que modernizar y renovar su política de Estado en estas áreas principales, como es la educación, la situación cambiaria, el comercio internacional, mejorar la seguridad jurídica, ¿no? Todo esto creemos que va a permitir sin duda el desarrollo macro y micro en la economía de nuestro país. También esta es una cuestión sistemática, tiene que existir la suficiente voluntad también de cambio por parte del Estado, del empresariado, de todos los gremios, ¿no?, y de toda la ciudadanía para poder desterrar la corrupción, la desconfianza y el desconocimiento y la falta de actitud y compromiso, ¿no?, con la formalidad, el ordenamiento jurídico y la legalidad. O sea, esto va a traer como consecuencia directa, obviamente, el crecimiento económico del país, ¿no? El asunto, como verán ustedes, es bastante claro. Si queremos desarrollar el mercado de valores y potenciar el crecimiento económico del país, o sea, con normas de conducta transparentes y precisas, para que pueda suceder, ¿no?, para que haya ese cambio. O sea, todos, en otras palabras, debemos colaborar en general en nuestro país. Y también, en nuestra opinión, todo lo que hemos mencionado anteriormente deberá ser trabajado en forma conjunta, ¿no?, por las autoridades de gobierno, los representantes del empresariado privado, las cámaras, los gremios de profesionales y las instituciones educativas. Es imprescindible lograr superar esto en el plazo más corto posible, ya que de lo contrario son muy pocas las probabilidades de crecimiento de nuestro mercado de valores y de la economía en su conjunto en Bolivia. Ahora, ¿cuál es el rol de la Escuela Internacional de Auditoría INIF, de la cual nosotros somos partícipes? Es de que, por ejemplo, nuestra escuela tiene un papel muy relevante en la búsqueda de la capacitación a nivel profesional en Bolivia y obviamente en el resto de los países de la región. Actualmente la IAN está presente en 19 países de América y ya con 42 meses de existencia ha realizado como 30 cursos de entrenamiento para optar por la certificación internacional de las NIF para las pymes, las normas internacionales de auditoría, ¿no?, los precios de transferencia y obviamente la gestión de calidad. También en la actualidad la escuela cuenta con el respaldo institucional y académico de varias instituciones, ¿no?, como la Cámara de Auditores, de Contadores, de las empresas consultoras y de la Cámara de Exportadores, Logísticas y Promoción de Inversiones de la CADEX, tanto en Santa Cruz como en el resto de Bolivia. Además tenemos el apoyo de las universidades, ¿no?, tanto públicas y privadas como de las asociaciones de profesionales, así como de firmas de auditoría, y actualmente tenemos como miembros adherentes institucionales cerca de 900 miembros. Y la fundación, también tenemos la Fundación FESANIX, que el rol de esta fundación ha sido constituida con el propósito principal de apoyar la labor de la escuela y a través del otorgamiento de las becas y medias becas para participar en los cursos de certificación que ofrece la escuela, ¿no? Y para lograr esto hemos iniciado también una intensa campaña con el objetivo de captar fondos, ya sea en el mercado local y también en el internacional. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para...? Dígame. Distinguido conferencista, hay una similitud
económica, contable y financiera como nuestro país. Yo soy de Ecuador. Yo represento a la Asociación de Auditores Externos del Ecuador, en la que damos a conocer y a manejar de una manera un poco más técnica el término de las NIF, las normas internacionales. Pero lamentablemente ni el mismo gobierno, lo digo enfáticamente, ni las autoridades de control, por ejemplo la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia el SRI, no colaboran. Entonces, ¿eso qué hace? Existe una desmedida forma del manejo de estos índices económicos internos. Nuestro país está con la moneda del dólar, pero lamentablemente en este país, en el nuestro, existe una especie de inflación monetaria que no debe existir. Por ejemplo, en Estados Unidos, si usted aumenta el precio de un electrodoméstico en dólares, usted es inclusive clausurado en su negocio. Pero en nuestro país, allá no existe ese tipo de clausura, sino que existe una independencia en la que todos los comerciantes, todas las personas que manejan el sistema económico y financiero, lo hacen en un libre albedrío. Y ese libre albedrío hace que la economía esté funcionando de una manera irregular. Y nosotros como auditores externos tenemos que asirnos a esas políticas que la maneja el gobierno, más no obedeciendo a nuestras normas internacionales de información financiera. Y eso es lamentable. Ustedes dicen que tiene ya en 19 países, nosotros estamos en Latinoamérica también, pero somos reconocidos por la Internacional de Estados Unidos, pero lamentablemente pues en nuestro país, repito, no existe esa obligatoriedad de cumplir con estas normas internacionales. Y eso hace que el tema económico, el tema financiero en nuestro país se encuentre en una simple actividad sin ningún control. Y eso hace incrementar la inflación. Y esas inflaciones desdicen de lo que realmente es el mundo externo a lo que nosotros vivimos. Hay mucha similitud con nuestros países en idiomas, en características económicas, en religiones, en todo, prácticamente. Y eso es producto de que no existe un control, como se dice, que lo pueda ejercer el gobierno de una forma coercitiva. No existe. Lo que usted dice está pasando también en Bolivia. Actualmente las normas internacionales de información financiera para pymes no han sido aceptadas por el gobierno. Nosotros tenemos un hermoso proyecto para la aceptación, inclusive eso lo hemos armado, ese proyecto. Estamos involucrando a las universidades públicas, pero hasta ahora el gobierno hace caso omiso, porque según ellos van a recaudar menos impuestos, pero no es así. Nosotros inclusive hemos podido demostrar que si es que hay un mayor control, una formalidad en el mercado financiero, pues van a tener mejores recaudaciones y mayor control del gobierno. Sí, bien. Rafael Alcántara, de República Dominicana. Bienvenido. Gracias. Primero felicitar al doctor por su excelente ponencia y decir que la mayoría de los